La trepidación tiñe cada uno de mis pasos a medida que me aventuro más en la noche, una noche que promete terribles historias de lo extraño. Mi viaje no es mera pasión por los viajes, sino una búsqueda de respuestas, respuestas a preguntas que me persiguen, preguntas que me provocan escalofríos y preguntas sobre un tablero de aspecto inocente de game, en particular grabado con letras y números, el tablero Ouija. Un fuerte aire de aprensión yacía en la habitación mientras nos reuníamos alrededor de la mesa de madera para revelar los enigmáticos poderes de la tabla Ouija. El cielo nocturno se cernía sobre nosotros, proporcionando un telón de fondo surrealista para nuestro desafortunado evento. Una risa nerviosa resonó por la habitación, mientras el más valiente de nosotros nos atrevíamos a tocar la planchete. Nuestra prueba fue tan prometedora como peligrosa, tuvimos vislumbres tentadores de lo sobrenatural, pero el costo fue elevado. Junto a los mensajes inofensivos del más allá, persistieron voces de la oscuridad, resonando, susurrando, murmurando, luchando por hablar de paz desde el gran abismo. Habíamos desencadenado algo siniestro, espíritus antiguos despertados de su profundo sueño. Más allá del ámbito de nuestra comprensión, las fuerzas malévolas aprovechan la oportunidad para explotar nuestra ignorancia y alimentarnos de nuestro miedo. Siluetas bailaban en las paredes, siniestros susurros llenaban el aire. Agarrando firmemente la planchete, ninguno de nosotros se atrevió a respirar. Nuestra alguna vez fortuita aventura se volvió oscura, mezclando nuestro reino con los muertos. Una mano helada extendió la mano, acariciando nuestras mejillas como la marca de una perdición inminente. El tiempo parecía corrupto, midiendo la existencia no en garapatas de un reloj, sino en ecos de un mundo perdido hace mucho tiempo. Estábamos hipnotizados, atrapados en la lucha del presente y del pasado sobrenatural, luchando por el dominio sobre nuestras mentes y cuerpos. Al revelar secretos mantenidos cautivos durante mucho tiempo, cada murmullo llevaba el peso de una existencia perdida en el reino de lo desconocido. Descubrimos historias de traición, venganza y sed de poder más allá de las narrativas graves que tomaron forma corpórea y bailaron espectáculos espantosos ante nuestros ojos. El miedo era palpable, devorando cada pedazo de cordura que nos quedaba. Mientras los antiguos centinelas del mundo de los espíritus tejían sus cuentos, cada palabra transmitida por la brisa fría y terrenal, el peso de su seriedad nos pasó factura. De los silenciosos susurros del más allá, aprendimos de una entidad, más poderosa que el resto una entidad que una vez vivió entre nosotros en el frágil velo de la vida y la muerte, un espíritu malévolo que manipulaba y engañaba. Su nombre bailó en nuestros labios, como una fatídica maldición, la Ouija maldita. Con la expresión de su nombre, la habitación se oscureció. Las sombras crecieron hasta alcanzar proporciones monstruosas, fusionándose en una figura inminente. La entidad desde lo más profundo del inframundo había respondido a nuestro llamado, uniéndonos a su realidad. Un manto de silencio nos envolvió, más fuerte que los gemidos y susurros que marcaron la noche. Cada latido del corazón atravesaba la habitación, resonando en paredes invisibles pintadas con los horrores del inframundo. Susurros medio convencidos se curvaron de nuestros labios mientras intentábamos reconstruir nuestros pasos. Pero el trato con el diablo nunca produce triunfos, solo lecciones aprendidas con tanto esfuerzo, lecciones que usurpan alegría y engendran tristeza en los corazones de los desprevenidos. El Ouija había sido un conducto a través del cual el mundo de los espíritus podía llegar hasta nosotros, dejando atrás una red interminable formada por el pavor y la desesperación. A medida que nuestro conocimiento se expandió, también lo hizo nuestro terror. Sus conocidos pronto se convirtieron en adversarios, atrapados entre la vida y el olvido, y sus almas torturadas anhelaban ser liberadas de las cadenas de la Ouija maldita. Nuestra culpa se transformó en una mayor comprensión y una resolución sombría. Con vitalidad desesperada, buscamos una salida. Nuestros estudios sobre el tema se intensificaron, su alcance se acercó a la obsesión. Cada tomo, cada manuscrito, cada palabra nos llevaron más profundamente a los laberintos de lo desconocido. La oscuridad cubrió nuestros incansables esfuerzos a medida que pasaba el tiempo. A través de giros y vueltas de fatídica certeza, surgió un antiguo ritual, a que significa cortar los lazos que nos unían a la entidad malévola. Con los corazones envalentonados por la resolución, comenzamos los preparativos para el rito que había permanecido oculto durante siglos. Las características distintivas del ritual eran sombríamente hermosas, con símbolos y glifos incrustados de épocas pasadas. Incluso después de siglos, emanaron la potencia bruta que estaban imbuidos de, un recordatorio del poder oscuro que impulsa las entidades malévolas del reino espiritual. Al filo de la medianoche, nos embarcamos en el ritual, una danza coreografiada por el propio destino. Cada paso y gesto llevaba en su interior el destino de nuestras almas, palabras antiguas y marchitas que nos guiaban por el camino del destino. El aire resonó con una energía espeluznante, reverberando con encantamientos arcanos. Mientras seguíamos el camino velado hacia la libertad, fuerzas invisibles nos atacaron con manifestaciones morbosas, chillidos de agonía e indignación desde los rincones más profundos del vacío. Una tempestad de voces aulló protestas incendiarias, arrojando malevolencia y veneno. ¿Encontraríamos realización y liberación? ¿O los atractivos de la incertidumbre nos empujarían al límite hacia las fauces del olvido?
No lo sabíamos, pero seguimos adelante, sin inmutarnos pero temerosos, dando cada paso hacia la fe y la esperanza. Se desarrolló la secuencia final de encantamientos, y la tierra debajo de nosotros tembló con odio ondulante y furia desencadenada. Ondas de oscuridad se fusionaron en una forma monstruosa, la encarnación de la Ouija maldita, que se cernía sobre nosotros con intenciones malévolas. Entretejido en el tejido de nuestra existencia estaba el entendimiento de que esta sería una lucha como ninguna otra, una batalla por nuestras vidas, una guerra contra un destino caprichoso escrito por poderes etéreos. Con cada segundo petrificado galopando hacia nosotros, convocamos la fuerza para enfrentar la abominación, nuestras mentes susurraron los encantamientos ininterrumpidos, con la esperanza de aumentar nuestra fuerza. La tempestad de las voces aulló protestas incendiarias, arrojando malevolencia y veneno. El silencio ensordecedor fue roto por un inquebrantable resplandor de luz iridiscente. El ritual estaba alcanzando su culminante crescendo, nuestro último faro de esperanza, un testamento sagrado del desafío de la humanidad contra la fuerza insondable de lo sobrenatural. La entidad tembló a medida que el brillo espectral se intensificaba, ardiendo arcos de luz que atravesaban su fachada de oscuridad. Los encantamientos caídos resonaron con más fuerza, golpeando golpes de liberación contra los impíos, amenazando con vencer la maldición de la Ouija maldita. En un resplandor de majestad divina, la entidad encontró su fin cuando la luz espectral la consumió, purgando el mundo físico de su aura maligna. Con su aniquilación, los grilletes que nos unían se rompieron, iluminando el camino hacia la salvación que esperábamos. Pero la victoria no tuvo más que un sabor agridulce, porque a medida que los últimos ecos del reino espiritual se desvanecieron, un silencio inquietante se instaló en su lugar, un sombrío recordatorio de una terrible experiencia sin precedentes enfrentada y superada. La maldición de Ouija maldita ya no nos perseguía, pero su memoria quedó grabada en nuestros corazones y mentes. Salimos de la terrible experiencia no solo como supervivientes, sino también como portadores de cautela y aprensión incontenibles. El loable triunfo se tiñó de aprensión, y miedo que fluctuó en el precario equilibrio del alivio agridulce. Cuando estallaron los primeros rayos del sol, nos encontramos abrazados por la certeza tangible del mundo de la humanidad. Pero habíamos vislumbrado las aguas turbias de lo paranormal, las ilusiones que la realidad lucha por secar. Grabado en nuestras mentes estaba el testamento de la terrible experiencia de la noche, un recuerdo demasiado real para descartarlo como meros elementos de miedo. La tabla Ouija, que alguna vez fue una fuente de emoción e intriga, ahora era una herramienta poderosa que nos recordaba los peligros de pisar territorios prohibidos. A medida que los minutos se convertían en horas, lo inquietante de la noche enclavada en nuestros corazones seguía siendo un recuerdo escalofriante, advirtiendo contra la arrogancia que lleva al hombre a cometer locura en su búsqueda ciega del conocimiento y la emoción. Atados por la experiencia compartida grabada en nuestros espíritus, nos separamos, con nuestros corazones en camino chamuscados por una prueba que desafió la explicación humana. Los vientos del tiempo nos separan, pero los acontecimientos que ocurrieron dentro de esa maldita noche nos mantuvieron unidos en el terror compartido y la sabiduría erudita. El horror que inicialmente nos había unido finalmente sirvió como mortero para unirnos irrevocablemente. Los inquietantes recuerdos de esa cataclísmica noche sirven como un recordatorio solemne, advirtiendo contra el atractivo de lo desconocido, y el rechazo casual de las advertencias que resuenan en los anales de la historia. Las brasas del pasado estaban desapareciendo, pero la leyenda que sobrevivimos para contar perduró. Una leyenda nacida del puro terror y de una iluminación sin precedentes, una leyenda de un médium sacrosanto maldito, y nuestra incesante búsqueda para sofocar su siniestro control. Con cada palabra pronunciada y cada momento revivido, la línea entre nuestro mundo y el inframundo se desdibujó. Sobre el lienzo de nuestra conciencia colectiva, lo inimaginable se desarrolló, pintando el retrato de una aventura que no nos atrevimos a olvidar sino que abordamos con escalofriante cautela. A través de nuestros esfuerzos y tormentos, aprendimos las lecciones de la noche, la maldición de la tabla Ouija, los espíritus afligidos y los peligros de vadear en estanques más profundos de lo que el ojo humano puede ver. Y solo nos queda esperar que nuestra historia sirva de faro, alejando a otros de la locura de la Ouija maldita.